Estimado señor presidente, autoridades, miembros de número y público en general, mis primeras palabras han de ser necesariamente de sincero reconocimiento por el inmerecido honor que me hacen invitándome a ocupar un lugar entre tantas personalidades ilustres y admiradas como las que integran la Academia de Ciencias Morales y Políticas y Jurídicas de Tucumán. Mis sentimientos en este momento los describe muy bien el filósofo, economista y político francés Bertrand de Jouvenel, autor de la obra sobre el poder. Advierte que toda persona se siente alguna vez un novato en el seno de una sociedad preexistente y tiene la sensación de actuar como un advenedizo solitario expuesto a errores ridículos o desastrosos. Espero no ser ejemplo explícito de dicho pensamiento. En mi biografía hoy es un día memorable. Mi deseo más sincero es que mis palabras puedan reflejar el equilibrio entre mis sentimientos y la serenidad de ánimo que tal acto requiere, pero sin apagar, por supuesto, la intensa emoción que entraña encontrarme en esta academia. Ante todo, quiero manifestar el calor que mi agradecimiento a todos aquellos que han tenido a bien en elegirme para compartir su sabiduría. Distinción tan alta obliga sobremanera y espero no defraudar la confianza que han depositado en mi persona. Pondré de mi parte todo cuanto me sea posible para hacerme creadora de ella, sumándome a las tareas que desempeña la Academia con toda la buena voluntad y la entrega de que me sienta capaz. Permítanme manifestar un particular agradecimiento a dos grandes amigos y juristas por haber sido ellos los que promovieron mi acceso a esta academia, respaldando con sus nombres y su prestigio mi candidatura. Me refiero a los señores académicos don Rodrigo Padilla y a don Juan Carlos Veiga. No puedo olvidar agradecer su entrega y labor a don Miguel Mercotulio y a doña Inés Llamus. Y tras estas inexcusables palabras de reconocimiento y recuerdo, paso a ocuparme de lo que constituye el tema de mi discurso, la Universidad de Salamanca, datos históricos y tradiciones. El profesor Ángel Rodríguez afirma que existen ciudades privilegiadas a las que se reconoce por una señal o más señales de identidad que logran que el viajero o el extranjero acaben por identificar la ciudad con la señal. La ciudad de Salamanca, en ella la universidad se convierte en una de sus señales más prodigiosas de identidad y el impacto monumental es una de sus consecuencias. Ello es así por su condición de primera universidad de España y una de las más antiguas del mundo, debido a factores culturales, institucionales o a la singularidad de su patrimonio, entre otras circunstancias. Tampoco cabe olvidar la vinculación de personajes ilustres a sus aulas, como Nebrija, Fray Luis de León, Beatriz Galindo, Francisco de Vitoria, Francisco de Salinas, Lope de Vega, Góngora o Calderón de la Barca. Como consecuencia de ello, Salamanca se ha configurado como una ciudad marcadamente universitaria. La arquitectura es fiel ejemplo de ello, colegios mayores o menores o conjuntos conventuales. Ya en 1538, el humanista italiano Lucio Marineo Sículo afirmaba que todas las ciudades de España, entre ellas Salamanca, es la cabeza y señora, ciudad ilustrísima, madre de todas las virtudes y disciplinas y esclarecida alumnos, así en las armas como en las letras. Sin embargo, para entender la Universidad de Salamanca es necesario saber cómo eran las universidades en la Edad Media. El nacimiento de las universidades en esta etapa, en la Edad Media, es fruto de diversas causas: el despertar intelectual del siglo XII, el fin del mundo feudal con la expansión de la vida urbana, los intercambios culturales o comerciales, el nacimiento de cierto capitalismo financiero o la aparición de la sociedad burguesa. Las universidades abarcaban varias escuelas, diversas disciplinas, una pluralidad de maestros y estudiantes, no solo nacionales, sino que también extranjeros. Pocas universidades tenían todas las facultades. Las más habituales eran las facultades de teología,
derecho civil, derecho canónico o medicina. Cursar estas materias suponía la obtención de la licencia ubique docendi, es decir, el reconocimiento universal del grado obtenido por ejercerlo en cualquier parte del mundo, aunque con algunas restricciones, como enseñar en Bolonia y en París. En la Edad Media se denominaban estudio o studium a lo que actualmente conocemos como universidades, mientras que la palabra universidad o universitas eran sinónimo de corporaciones que podía ser de cualquier naturaleza, universitaria o no. Además, las universidades solían acompañarse por un genitivo que determinaba la naturaleza de la corporación, lo que implicaba que existían universidades de muchos gremios laborales. Por ejemplo, la Universitas Magistrorum como corporación de los maestros. En cambio, el studium podía ser general o particular. El particular no tenía carácter universitario, en cambio el general podía tenerlo o no. Si estaba abierto a todos y en él se podía conseguir la licencia ubique docendi, entonces tenía verdadero carácter universitario. Las universidades de la Edad Media necesitaban apoyarse en las autoridades, de quienes dependían para su dotación y para que sus títulos fueran valedores en el ámbito lo más amplio posible. Por eso, cualquiera que fuese la autoridad que las elegía, el Papa, el Emperador, reyes, obispos, etc., lo más urgente era obtener de la Santa Sede la licencia ubique docendi y del resto de las autoridades la dotación conveniente. Es en el siglo XV cuando surge el concepto moderno de universidad, otorgando a las mismas una personalidad jurídica única. En cuanto a la Universidad de Salamanca, Alfonso IX quiso tener estudios superiores en su reino, en el reino de León, y por ello creó las Escolas Salamanticae, germen de la actual Universidad de Salamanca, que en el año 2018 cumplió 800 años de historia ininterrumpida, creando, promoviendo y divulgando el conocimiento. Alfonso IX fue un hombre ilustrado y adelantado a su tiempo, no solo por haber creado la Universidad de Salamanca, sino también por otras acciones como plantear las primeras cortes que permitían la participación de diversos sectores de la población, además de los habituales nobles. Con anterioridad a las escuelas salmantinas existió la escuela catedralicia. Los espacios claustrales de la Catedral Vieja de Salamanca fueron utilizados como aulas o escuelas de estudios teológicos desde 1174. Pero a partir del siglo XII, la cultura, entendida como saber reflexivo, sale de los claustros religiosos y empieza un proceso de secularización, albergando dicho saber en las universidades. La Escuela Salmantina, o también llamado Estudio Salmantino, se funda a finales de 1218 o principios de 1219. Y Alfonso IX es el que la llama por primera vez universidad, otorgándole en 1254 la Carta Magna por la que recibió su primera organización académica y administrativa. El Papa Alejandro IV, en abril de 1255, confirma la fundación universitaria del rey Alfonso IX. En junio de ese mismo año, el Papa concede al estudio salmantino tener y usar sello propio. En julio de 1251 se reconoce un privilegio al declarar al personal universitario salmantino exento de toda censura infligida por autoridades eclesiásticas inferiores al Papa. Y en septiembre de 1255 concede a la Universidad de Salamanca la codiciada licencia ubique docendi, y con ello la posibilidad de que los graduados en ella, en la Universidad de Salamanca, pudieran enseñar en todo el mundo, con excepción de Bolonia y París. Pero fue Alfonso X el Sabio el monarca que más favoreció a la Universidad de Salamanca,
otorgándole un amplio estatuto jurídico que la equiparó a las restantes universidades europeas. Además, reconoció la dotación o salario a los profesores que era pagado por el rey, siendo los profesores de leyes los mejor remunerados. Con la equiparación de la Universidad de Salamanca y su aparición, se entra en la influencia de la Universidad de Bolonia. Las grandes universidades europeas como Oxford, París o Salamanca fueron creadoras y fueron creadas a propósito del ejemplo de Bolonia, considerada la universidad más antigua del mundo occidental. Se fundó en el siglo XI, en 1088, por iniciativa laica y privada y se dedicó al cultivo del ius comune. A Bolonia acudían escolares de toda la cristiandad, de quienes, al regresar a sus países de origen, ponían en práctica el derecho común contenido en el Corpus Juris Civilis y Canonici, que era el libro oficial de texto de todas las universidades europeas hasta el siglo VIII, con excepción de la Universidad de París en tiempos de Luis XIV. La fundación de las universidades en España, en general, no solo la de Salamanca, es tardía en comparación con Italia, Universidad de Bolonia, Módena o Arezzo, Francia, París o Montpellier, o Inglaterra, Oxford o Cambridge. La Universidad de Salamanca se inspiró en el modelo boloñés, al igual que el Estudio General de Lleida, con una orientación jurídica y democrática, frente a la preferencia por la teología y las artes que caracterizaba a las universidades de París y Oxford. La Universidad de Salamanca pasará por un momento de expansión sin precedentes con la creación de las primeras universidades americanas. A partir de 1551 comienzan a fundarse siguiendo la estela de la Universidad de Salamanca. Utilizaron sus cartas fundacionales como modelo y más del 70% de las universidades creadas en los siglos XVI y XVII consideran a la Universidad de Salamanca su alma mater. En esta época, el prestigio de la Universidad de Salamanca atrae hacia sí una confluencia de estudiantes de todo el ámbito peninsular, incluso europeos y americanos. En el curso 1567-1568 había 7.683 estudiantes, y eso en una ciudad que no superaba los 15.000 habitantes. Estos datos la convierten a la cabeza de las primeras universidades de España. La de Salamanca fue la primera universidad europea en poseer una cátedra de música y una biblioteca pública. Por sus aulas pasaron como profesores y alumnos los mejores pensadores y escritores políticos de la época. A su imitación y con sus constituciones y privilegios se fundaron prácticamente todas las universidades del Nuevo Mundo. Quienes dieron prestigio a la Universidad de Salamanca fueron figuras como el lingüista y humanista Antonio de Nebrija, en el siglo XV, los teólogos y juristas de la Escuela de Salamanca, como el destacado Francisco de Vitoria, el teólogo y poeta Fray Luis de León en el siglo XVI o Miguel de Unamuno, que será en el siglo XX la figura más destacada. Las autoridades superiores y eclesiásticas controlaban la universidad, y mención especial merece la figura del rector. Al principio, como sucedía en Bolonia, hubo una pluralidad de rectores. En concreto, había 2 rectores en la Universidad de Salamanca. El cargo de rector recaía en un estudiante, a imitación de Bolonia. Sin embargo, a principios del siglo XV ya hubo un solo rector, pero no era titular de cátedra ni era asalariado, motivo por el cual el cargo recaía también en un estudiante sin ningún grado académico. Sin embargo, este estudiante, rector, no podía ser natural de Salamanca y debía permanecer durante todo su cargo en la ciudad de Salamanca. La figura del rector cambió y uno de los más ilustres del siglo XX fue el pensador y escritor Miguel de Unamuno. Hasta el siglo XIX, todos los 11 de noviembre se proclamaba al rector electo para gobernar la universidad durante
un año. Y pues era aclamado y vitoreado y llegaba desde su casa a la capilla donde pronunciaba el juramento constitucional. En cuanto al régimen docente de la Universidad de Salamanca, Alfonso X el Sabio dotó a Salamanca de las facultades de Derecho Civil, Derecho Canónico, Lógica, Gramática y Física, que es donde se impartía medicina. Dotó 2 cátedras de Derecho Civil, 3 de Derecho Canónico, 2 de Gramática y 2 de Medicina o Física. También un maestro de órgano, que era una materia enseñada en dicha universidad. Los profesores ordinarios debían ser doctores, pero por su escasez aparecen licenciados como suplentes. Los maestros de leyes tenían ciertos privilegios. Cuando un juez estaba juzgando, debía levantarse ante un maestro de leyes e invitarlo a tomar asiento a su lado. También tenía entrada libre ante el rey y después de 20 años de docencia tenía el título de conde. La elección de profesores de Salamanca la hacía el rector, que durante un tiempo fue estudiante. Lo que enseñaba el profesor de leyes era el Corpus Iuris Civilis, el digesto, el Código de Justinianeo, las instituciones y las novelas. El derecho justinianeo de estas colecciones no era medieval, ni estaba del todo en vigor, sino que se trataba de una normativa creada para una sociedad de hacía muchos siglos, circunstancia por la que los humanistas criticaban con aspereza dicho hecho. Debido a ello, también se explicaban las constituciones de los emperadores alemanes reunidas en una colección titulada Liber Feudor. El derecho canónico se explicaba a través del Corpus Iuris Canonici y el decreto de Graciano recogía el derecho de la Iglesia de principios de milenio del cristianismo, mientras que las restantes colecciones contenían un derecho más actualizado al emanar de los papas de la Baja Edad Media. El método de enseñanza consistía en un triple sistema: la lectura, las repeticiones y las disputaciones. La lectura consistía en un comentario analítico de textos legales. Las repeticiones eran actos en los que el maestro analizaba de modo más exhaustivo los textos que habían sido objeto de lectura, algo parecido a nuestras investigaciones y publicaciones. Las disputaciones eran disputas públicas de un asunto de la vida real o inventado. La lengua académica de toda Europa era el latín, lo que facilitaba el intercambio de profesores y alumnos. La duración de los estudios era dispar en Europa. En Bolonia, que era el referente, el derecho civil se cursaba durante 7 años y 5 o 6 para el canónico. Si se cursaban ambos derechos, pues había una reducción de tiempo. No había exámenes finales de curso, sino que 2 exámenes para obtener la licenciatura, uno privado y otro público. El doctorado seguía a la licenciatura y dependía de que el candidato tuviera con qué pagar la abultada factura de gastos que el doctoramiento acarreaba. Además de las universidades, existían estudios de inferior rango en los que también se impartían enseñanzas. Existía, por ejemplo, el Colegio de Lenguas Hebreas y Árabes, que fundaron los dominicos y franciscanos para preparar a sus religiosos que debían dialogar o discutir con otras etnias que convivían con los cristianos en España. Y en cuanto al estudio del derecho, en la corte de Alfonso X el Sabio surgieron las 7 partidas. En todo caso, los juristas fueron los que más actuaron en el estudio de Salamanca, aunque no eran muy bien vistos. Sin embargo, el derecho representó un correctivo contra el poder absoluto, tanto civil como eclesiástico. Si focalizamos nuestra atención a la vida estudiantil, nos percatamos que la formación universitaria permitía con facilidad promocionarse en la escala social. Entre los alumnos predominaban los clérigos y los canónigos. A principios del siglo XV, nadie podía optar por el grado de bachiller si no había sido previamente instruido en gramática. En las universidades europeas más populares, los estudiantes se agrupaban por naciones según su país de procedencia.
En el siglo XV, para la obtención del bachillerato en cualquiera de las facultades, el candidato debía elegir un doctor o maestro de su facultad que le confiriera el grado de bachiller. El doctor o maestro elegía la fecha y era previamente anunciada por el bedel. El aspirante se acercaba a la cátedra de su maestro, a quien dirigía la petición de grado en forma de arenga o discurso o las dos cosas. Terminado ese discurso, el profesor le confería el grado de bachiller, por lo que el estudiante debía pagar un doblón a la universidad, un florín al notario y otro al bedel. Después podía invitar a sus compañeros, pero no podía gastar más en el festejo que 5 florines. Para conseguir la licenciatura, el grado superior, debía enseñar como bachiller durante 5 años. Uno de los doctores le presentaba para el examen de licenciatura. Luego le asignaba los temas que se buscaban abriendo al azar los libros que debía comentar. Al día siguiente tenía el examen en la capilla de Santa Bárbara en la Catedral Vieja. El bachiller exponía los 2 temas que le habían tocado por azar, comenzando con una arenga. Su lección debía durar entre 1 y 2 horas y se votaba por parte de los miembros de los doctores. Si la votación era favorable, se le concedía el título de licenciado. A la licenciatura podía seguir en muy breve tiempo la colación de doctorado, lo cual al principio se hacía sin previo examen y consistía en la imposición de las insignias doctorales. Los gastos que implicaba el doctoramiento del estudiante eran enormes. Cabe destacar que en el siglo XV se inventa la imprenta, pero no se genera en las universidades ni encuentra ella a sus promotores. Se instala más en ciudades que no tenían universidades, como Lyon, Venecia, Amberes o Roma, que en las ciudades propiamente universitarias. La imprenta supuso una gran revolución para la universidad, pues supuso un fácil acceso de los profesores y alumnos a los libros de forma más baratos que por el tradicional procedimiento de la reproducción manuscrita. Además, con la multiplicación de los libros, los métodos de lectura y de explicación cambió. Sin embargo, en Salamanca no hay, antes de la segunda mitad del siglo XV, una biblioteca universitaria en el sentido moderno de esta instalación. El edificio para la librería se construyó entre 1476 y 1479, en el lugar que ocupa la capilla universitaria en el actual edificio del siglo XVI. Mención especial merece la expresión, aún en uso actualmente, estar en capilla, cuando una persona está a punto de examinarse o cerca de realizar un evento importante. La expresión proviene de la capilla de Santa Bárbara, situada en el claustro de la Catedral Vieja de aquí de Salamanca. Era un lugar donde se celebraban los exámenes finales de los alumnos y debían pasar en ella la noche previa preparando el examen. Es un buen ejemplo de cómo la universidad y la iglesia fueron siempre de la mano. Esta capilla fue uno de los escenarios principales para los licenciados y los doctorados de la Universidad de Salamanca. El origen de esta capilla se remonta en el año 1334, cuando la fundó el obispo Juan Lucero, cuya tumba se encuentra en el centro del espacio. Se convertiría en el lugar donde los estudiantes que iban a licenciarse o doctorarse realizaran su examen final de grado o de doctorado. El estudiante debía pasar la noche anterior al examen encerrado en dicha capilla y sentado en una silla, repasando sus libros y preparando la defensa de su trabajo. La tradición también dice que los estudiantes utilizaron el sepulcro del obispo Lucero como mesa de estudio durante la vigilia que allí pasaban previamente a su examen. El estudiante que iba a graduarse o doctorarse pasaba toda la noche en la capilla sentado con los pies apoyados en la escultura yacente del obispo, preparando así la defensa de su tesis. Al día siguiente, los profesores realizaban el examen.
Si era aprobado, el estudiante salía por la puerta principal, donde lo esperaban familiares y amigos para felicitarles. Si conseguían el doctorado, se proclamaban varios días de festividad con corrida de toros incluida. Con la sangre del toro se dibujaba el Víctor y se inscribía su nombre en las paredes de la catedral y en los colegios donde habían estudiado. Si suspendían, salían por la puerta lateral, la puerta de los carros, lugar donde pues circulaban los carros que llevaban el suministro para las personas que vivían en el claustro de la catedral. En esta puerta, en vez de felicitaciones, recibían abucheos de quienes esperaban su salida. Dicha puerta ya se mantiene cerrada actualmente. Este es, según la tradición, el origen de la expresión estar en capilla, aunque otras explicaciones apuntan a que puede hacer referencia a la orden de Felipe II de que los que iban a ser ajusticiados debían pasar la noche anterior encerrados en un oratorio. O incluso su origen suele alegarse también que está en la costumbre de los toreros de rezar en una capilla antes de salir al ruedo. En la historia de la Universidad de Salamanca, los estudios de Derecho tuvieron siempre una especial relevancia. Igual que en Bolonia, la Universidad de Salamanca nació como un centro eminentemente jurídico. Desde sus orígenes, fue objetivo prioritario de sus protectores el impulso de un saber cuya valoración en los primeros tiempos de su andadura expresaban muy bien las partidas de Alfonso X el Sabio. Decían, la ciencia de las leyes es fuente de justicia y aprovéchese de ellas el mundo más que de otra ciencia. No por casualidad, en la primera reglamentación escrita de la vida del centro, que llegaba hasta nosotros con la Carta Magna de 1254, las cátedras jurídicas aparecían destacadas de las restantes por su mejor dotación económica, con un salario que casi duplicaba el asignado a la filosofía, la gramática o la medicina. Una preeminencia que quedó reflejada para el futuro en el protocolo académico. De ahí que el punto álgido de la historia del estudio o la Universidad de Salamanca, iniciado a partir del reino de los Reyes Católicos, coincida con el periodo de máximo esplendor de las enseñanzas jurídicas, cuando por las aulas y las cátedras salmantinas de leyes y cánones pasaran juristas de la talla de Antonio Gómez, Palacios Rubios, Gregorio López, Martín de Azpilcueta, Diego de Covarrubias y otro gran número de conocidos que eran muy relevantes en el ámbito político y jurídico de su tiempo. En el mundo hispánico, la Universidad de Salamanca era reconocida como principal centro de estudios jurídicos, y prueba de la importancia de esto llegaron a adquirir es el interés que suscitaran entre sus ámbitos, como en la Facultad de Teología, desde la cual existían reflexiones sobre derecho y justicia a través de personajes tan célebres como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto, que contribuyeron de esta manera a extender su fama fuera de nuestras fronteras. Digna igualmente de destacar es la presencia de catedráticos y graduados salmantinos en puestos elevados de la burocracia regia. De este centro, de la Universidad de Salamanca, salieron muchos de los letrados que nutrieron los cuerpos institucionales de la monarquía hispánica. Y en este punto radicó también su poder de atracción por la posibilidad de promoción de profesionales que garantizaba haber estudiado en dicha universidad. Esto explica también la especial querencia de los reyes hacia la Universidad de Salamanca. El ocupar una cátedra facilitaba las cosas y por eso el destino natural de gran parte de catedráticos juristas fue el servicio del rey, predominantemente en cargos de la Administración de Justicia Superior, en audiencias o chancillerías, donde muchos alcanzaron los más destacados puestos como consejeros.
Se entendía que en Salamanca se garantizaba una buena preparación para el desempeño de oficios de tanta responsabilidad gracias a las características de su método de estudio, donde se compaginaba eficazmente el estudio del ius común europeo con el derecho propio. Estas enseñanzas se orientaban, ante todo, a adiestrar a los estudiantes en el dominio de las técnicas y el contenido necesario para el debate jurídico y la resolución de conflictos, pues conforme a derecho y, por consiguiente, con una especial proyección hacia el mundo de la práctica. Es justo, sin embargo, reconocer que el éxito de tales expectativas profesionales se debía también a la influencia de los colegios mayores, los salmantinos, cuyos antiguos miembros fueron progresivamente controlando las Cortes de España. Ahí se encuentra precisamente una de las razones que explican el declive de las facultades de leyes y cánones a partir del último tercio del siglo XIV, pues Salamanca perdería su atractivo para todos aquellos que no disfrutaran de esa protección colegial, que no eran todos. Pese a ello y al paralelo descenso del número de matriculados, que llegó a alcanzar cifras alarmantes, la Facultad de Derecho aún mantuvo su protagonismo especial en el conjunto de las universidades españolas. Su plan de estudios de 1771 insertó en las reformas ilustradas de Carlos III y permitió la renovación de contenidos y métodos docentes, con una mayor presencia del derecho patrio frente al derecho romano. Sirvió de modelo, además, para las restantes universidades en momentos de avance hacia la centralización de las enseñanzas jurídicas en España. No faltaron tampoco entre sus componentes destacados representantes de la llamada Escuela Iluminista Salmantina, que desde la década de 1780 contribuyeron a la difusión de nuevas corrientes racionalistas y los principios de la educación liberal y transformadora asociados a pensamientos de Jeremías Bentham. Cabe destacar una etapa de decadencia arrastrada a lo largo de los siglos XIX y XX, durante la cual, aunque la Universidad de Salamanca, la Facultad de Derecho, continuara siendo el centro, solo el brillo particular de algunos de sus miembros, Pedro Dorado Montero, Enrique Gili Robles, José Antonio Aneca, etc., impidió que fuese recordada como un mero paréntesis en su historia. Comenzó a salir de su postración a partir de la década de 1960, cuando la labor de renovación impulsado por muchos de sus disciplinas por un grupo de profesores de sólida formación y comprometidos con el cambio, logró que la Facultad de Derecho de Salamanca se convirtiera en una de las mejores de España. No quiero cerrar este discurso sin hacer alusión a dos temas. Por una parte, a la Escuela de Salamanca y hacer también referencia a uno de los ilustres personajes. La Escuela de Salamanca tuvo su origen en el siglo XVI a través de un grupo de teólogos y juristas de la universidad de la misma ciudad. Son muy conocidos por su pensamiento económico liberal y por sus estudios sobre los problemas económicos generados en España tras el descubrimiento de América. Fue una corriente ideológica fundada por el dominico Francisco de Vitoria y tuvo como principales exponentes a Domingo de Soto, Luis de Molina, Juan de Mariana y Martín de Azpilcueta. Dicha escuela fue la continuación de los planteamientos escolásticos de la Europa renacentista, donde lo que primaba era incrementar la riqueza de los estados. Con ello, la Iglesia perdió gran parte de su influencia cultural y no existe unanimidad entre los historiadores sobre si la agrupación de todos los pensadores escolásticos españoles bajo el amparo de la Escuela de Salamanca era correcta. Pero es cierto que fueron influenciados por esta escuela y sus pensadores fueron pues muy relevantes, y eso sí que no es error. El primer concepto que se defendió en la Escuela de Salamanca fue el de la propiedad privada,
El grupo de teólogos, siguiendo la trayectoria que ya marcó siglos atrás Santo Tomás de Aquino, consideraba que la propiedad privada era muy necesaria para el desarrollo del comercio y, por tanto, poseía una función complementariamente legítima. Así pues, Domingo de Soto afirmaba que dicha propiedad privada era fundamental para promover la paz, pero insuficiente para erradicar todos los males de la sociedad, dada la capacidad pecadora e innata del hombre. Además, la propiedad privada, además de su estudio, defendieron también temas que siguen vigentes actualmente, como es la competencia, la libertad económica o la naturaleza dinámica de los mercados. Por tanto, el encuentro con el Nuevo Mundo fue el desencadenante de la inflación y la carestía en España. Es decir, la llegada de abundantes cantidades de oro y plata provocó que el país se sumiera en graves condiciones de pobreza. En este sentido, fue Martín de Azpilcueta quien analizó por primera vez en la historia la cantidad de dinero que existe en la economía determinada en relación a su nivel de precios. El religioso expresó unos términos muy comunes para la actual economía, pero que en aquella época todavía nadie había reparado, que es la abundancia de dinero genera inflación en los precios, hecho que repercute de manera muy negativa en la sociedad. Con el paso del tiempo, la influencia de la Escuela de Salamanca se fue trasladando a Italia, Portugal y Países Bajos. Sin embargo, sus miembros se fueron distanciando cada vez más al apoyar de manera fehaciente la prohibición del préstamo con interés, al estimar que era una práctica inmoral. Esta corriente ya se inició por Santo Tomás de Aquino. Además, se negaron a aceptar los nuevos márgenes económicos impuestos por el mercantilismo, como la balanza comercial, y sus planteamientos fueron cayendo en completo desuso para terminar desapareciendo a comienzos del siglo XVII. Siglos más tarde, aunque no existiera conexión directa entre ellos, la escuela austriaca ha rescatado y resaltado sus principios liberalistas, los de la escuela de Salamanca. Muchos economistas han llegado a afirmar que los autores de la escuela de Salamanca serían dignos merecedores del calificativo de fundadores de la escuela científica. Mención especial merecen de la escuela de Salamanca los profesores, los pensadores Azpilcueta y Mariana, por ser unos avanzados en el ámbito de la economía. Azpilcueta es el precursor de la teoría cuantitativa del dinero, en la cual la masa monetaria multiplicada por la velocidad de circulación equivale al Producto Nacional multiplicado por el nivel de precios, una ecuación angular en la economía moderna. Asimismo, el teólogo afirmó que en circunstancias de igualdad los bienes presentes siempre se valoran más que los bienes futuros. O, lo que es lo mismo, expuso por primera vez el concepto de preferencia intemporal del dinero, una idea básica para la escuela austriaca del siglo XX, siendo por tanto Azpilcueta uno de sus pioneros. Otro de los grandes exponentes de la escuela de Salamanca fue Juan de Mariana, el cual tenía unos principios de libertad económica que siguen en plena actualidad. En aquel momento, el propio rey Felipe III destruyó la mayoría de sus libros por pensar que atacaban contra su figura. Fue calificado como agitador a favor de los pobres. Para terminar, me gustaría hacer referencia a un ilustre personaje que dejó huella en la Universidad de Salamanca. Es difícil la elección, pero personalmente siempre me ha llamado la atención la figura de Francisco de Vitoria, en cuyo honor se conoce actualmente la biblioteca de nuestra Facultad de Derecho, la Biblioteca Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria fue un fraile académico español, escritor y catedrático de la Universidad de Salamanca, que destacó por sus ideas y contribuciones al derecho internacional y a la economía moral basada en el pensamiento humanista del realismo aristotélico tomista. La dignidad y los problemas morales de la condición humana fueron el eje en torno al que desarrolló toda su obra.
fue especialmente influyente por sus aportaciones al derecho, aunque también tuvieron gran repercusión en estudios sobre la teología, sobre todo en los aspectos morales de la economía. No escribió personalmente todas sus obras, sino que han llegado recogidas por sus alumnos o por secretarios a partir de sus lecciones o relecciones, que eran repeticiones que resumían al final del curso las lecciones de todo el año. Sus enseñanzas y métodos pedagógicos dieron su fruto en forma de numerosos teólogos, juristas o universitarios a los que o bien enseñó él directamente o bien se vieron influenciados por sus teorías, como es el caso de Melchor Cano, Domingo Báñez, Domingo de Soto, Francisco Sánchez, entre otros muchos, formando todos ellos la Escuela de Salamanca. Fue enviado a París, donde estudió artes y teología, y regresó a España en 1523 como profesor de teología en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, hasta que en 1526 obtuvo la cátedra de teología de la Universidad de Salamanca. Introdujo la Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino como libro de texto básico en teología, puesto que ya en aquel entonces Salamanca era una universidad más prestigiosa en Europa y, por supuesto, en España. El tomismo fue pronto adaptado por todas las universidades, defendiéndose el realismo aristotélico tomista. Francisco de Vitoria analizó las fuentes y los límites de los poderes civiles y eclesiásticos. Rechazó las ideas medievales como las jerarquías feudales, la supremacía universal del emperador o del papa, y defendió que el poder civil está sujeto a la autoridad espiritual del papado, pero no a su poder temporal. Se preocupó por los derechos de los indígenas de América. En su obra De Indis recoge las relecciones en las que expresó su postura ante el conocimiento de diversos excesos cometidos en tierras conquistadas en América. En ellas afirma que los indios, decían, no son seres inferiores, sino que poseen los mismos derechos que cualquier ser humano y son dueños de sus tierras y bienes. Este fue el inicio del Ius Gentium. Muy respetado por su valía intelectual, fue consultado por el rey Carlos I y sus ideas y las de Fray Bartolomé de las Casas fueran escuchadas en las Cortes. Gracias a estos dos religiosos, en 1542 se promulgaron las leyes indias, que afirmaron que los indios eran seres humanos libres y ponían bajo la protección directa de la corona. Después de su muerte, el propio Bartolomé de las Casas y varios de sus discípulos, Cano, Soto o Carranza, protagonizaron la Junta de Valladolid en 1550, donde se utilizaron contra Juan de Gines de Sepúlveda los argumentos de Francisco de Vitoria sobre cuáles eran justos títulos para la conquista de América y cuáles eran injustos, en las llamadas polémicas de los naturales. Francisco de Vitoria fue uno de los principales teóricos del concepto de la guerra justa. En su obra de Iuris Belli analizó los límites del uso de la fuerza para dirimir las disputas entre los pueblos. Es lícito hacer la guerra, decía, pero la única causa justa para comenzarla es responder proporcionalmente a una injuria. Por tanto, no es lícita la guerra simplemente por diferencias de religión o para aumentar el territorio. Estableció en su obra De Potestates Civili las bases teóricas del derecho internacional moderno, del cual es considerado el fundador junto con Hugo Groth. Fue uno de los primeros en promover las ideas de una comunidad de todos los pueblos fundadas en el derecho natural, y no basta las relaciones internacionales simplemente por el uso de la fuerza. Mientras que Nicolás Maquiavelo consideraba al Estado como un conjunto moralmente autónomo y que por tanto no podía ser juzgado según las normas externas, en Francisco de Vitoria la actuación en el mundo tiene límites morales. Fue el fundador de una escuela de importantes teólogos, principalmente dominicos, que tuvieran una importancia decisiva en el Concilio de Trento.
También se refirió Francisco de Vitoria a las conquistas ilegítimas del Nuevo Mundo. Ya incidíamos antes en esta idea. El principio de la ley natural y la Universidad de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria se oponía al ansia de dominación de la Iglesia y las potencias coloniales europeas. La moralidad predominante sostenía que era legítimo conquistar a los indígenas y gobernarlos. En cambio, Francisco de Vitoria consideraba ilegítima esa conquista, basándose en la lógica de que en un principio todo era común de todos. Si los no creyentes no eran necesariamente el mal y los cristianos cometían maldades, no era lógico que los cristianos tuvieran derechos sobre los paganos. Esta opinión también cuestionaba el derecho divino de los reyes a gobernar, lo que originó muchos desacuerdos entre Francisco de Vitoria y el rey Carlos I de España. Pero aún así, el rey siguió pidiendo consejo a Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria distinguía entre lo que era la causa justa y la guerra justa, y la escuela de Salamanca reflexionó mucho en esta idea. Francisco de Vitoria no aceptaba que la religión justificase la guerra por el hecho de que los oponentes fueran no creyentes o porque rechazasen la conversión. No se puede forzar a las creencias, son un acto de libre albedrío y este nos lo da Dios. Francisco de Vitoria no solo separó la religión y los problemas de justicia y moralidad, sino que plantó los cimientos de los futuros estudios sobre leyes internacionales y sobre todo los derechos humanos. La doctrina de que los estados guerreros tienen responsabilidades y que los combatientes tienen derechos, consagrada actualmente en las convenciones de La Haya y de Ginebra, se originan en las enseñanzas de este erudito. Actualmente esta doctrina se sigue citando cuando se debaten los derechos de los indígenas en el marco del derecho internacional. Francisco de Vitoria desarrolló los justos títulos para justificar la presencia de los españoles en América. Son títulos legítimos de conquista de nuevos territorios y estos títulos o principios son los siguientes. El hombre no nace esclavo, sino libre. Por derecho natural, nadie es superior a otro. El niño no existe por razón de otro, sino por razón de sí mismo. Es mejor renunciar al propio derecho que violentar el ajeno. Es lícito al hombre la propiedad privada, pero nadie es propietario que no deba a veces compartir sus cosas, y en extrema necesidad todas las cosas son comunes. Los dementes perpetuos, que ni tienen ni hay esperanza de que tengan uso de razón, pueden ser dueños y tienen derechos. El condenado a muerte es lícito que pueda huir, porque la libertad se equipara a la vida. Si el juez, no guardando el orden de derecho, obtuviese a fuerza de tormentos la confesión del reo, no podría condenarlo, pues obrando de esta manera no es juez. No se puede dar muerte a una persona que no haya sido juzgada o condenada. Toda nación tiene derecho a gobernarse a sí misma y puede aceptar el régimen político que quiera, aun cuando no sea el mejor. Todo el poder del rey viene de la nación, porque ésta es libre desde el principio. El orbe entero, que en cierta manera constituye una república, tiene poder de dar leyes y convencimientos a toda la humanidad. Ninguna guerra es justa si consta que sostiene con mayor mal que bien y utilidad de la nación por los títulos y razones que haya, por muy justa que pueda ser. Si al súbdito le consta la injusticia de la guerra, no puede ir a ella ni aun por mandato del príncipe. Y no es hombre lobo para el hombre, sino hombre. Sería bueno que los gobernantes de todo el mundo tuvieran en cuenta alguno de estos principios del siglo XV y XVI, especialmente en tiempos tan convulsos como los que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias por su generosidad, por su atención y por su paciencia.